Hola a todos, qué gusto poder recibirlos en una cápsula más del Libro Minuto. Hoy me acompaña Guillermo Núñez Jáuregui, mi amigo que ya estuvo conmigo alguna vez hablando de otra vuelta de tuerca. Y hoy está aquí con nosotros para hablar un poco del Ulises. Quiero decirles que yo este año tenía pensado leer El Quijote, pero aquí está el responsable de que se interpusiera entre mis intenciones y yo un libro que es finalmente el Ulises. Yo con Joyce la verdad es que he tenido poca conexión. He leído Retrato del Artista Adolescente, leí Dublineses y con ninguno realmente logré conectar. Creo que con el que mejor me ha ido ha sido precisamente con el Ulises. Esta cápsula está enfocada en que podamos compartirles un poco cuál fue nuestra experiencia de lectura para que ustedes también puedan animarse a leer este monumento literario que es el Ulises de James Joyce. Entonces, para efectos prácticos, dividiremos esto en 3 cápsulas. La primera de ellas para hablar sobre temas más generales del Ulises. La segunda cápsula, que también podrán encontrar en otra, más adelante, estará enfocada en revisar un poco las notas y traducciones de este libro, que son cruciales para una mejor lectura. Y finalmente, terminaremos con tips que les queremos ofrecer a ustedes algunos consejos, recomendaciones para poder leer este libro de principio a fin. Entonces, sin mayor preámbulo, Memo, comencemos. Bienvenidos. Bueno, pues ya estamos aquí listos para empezar con esta primera cápsula para hablar un poco sobre la importancia del Ulises. A mí me gustaría empezar, Memo, número 1 saludándote, por favor. Qué onda, Mauricio, gracias. Y lo otro es que recientemente, después de haber leído el libro de Joyce, me encontré en El País un artículo de Kiko Amat, ¿no? Que entiendo que es un escritor, dices, ¿no? Yo no lo conozco, la verdad. Sí, es un novelista español. Yo tampoco lo he leído, pero digamos que sé por dónde va. Por dónde va. Entonces, la verdad es que el artículo es súper provocador porque arremete contra el Ulises. Pero, sin embargo, dice algo muy interesante. Dice que uno acude generalmente a los clásicos canónicos, pues la verdad con poca esperanza de encontrar diversión. Y dice, esto es un poquito contradictorio porque pues es como querer ir a escuchar música pop para pasarla mal, ¿no? Y todavía arremete diciendo que en el caso del Ulises, tantos han sufrido tanto por tan poco. Entonces, esa es una pregunta que yo te quiero hacer a ti, si realmente sufriste tanto por tan poco, pero no te la voy a hacer ahorita, vamos a dejarlo al final. Porque lo que es un hecho es que independientemente de lo que todos podamos pensar, de que se sufra o no leyendo este libro, es un clásico, ¿no? Y es un libro muy importante dentro de la literatura universal. Y yo lo que quiero aquí es empezar, Memo, por preguntarte, que lo discutamos, ¿cuál crees tú que es la importancia de este libro? ¿En dónde radica su importancia? Sí, ya adelantaste. El tema, por cierto, me recuerda a algún autor mexicano que alguna vez arremetió contra Pedro Páramo, y también me está acordando que este año yo pensaba también leer El Quijote y no pude, se me dificultó mucho, lo empecé a leer, obviamente lo estaba disfrutando mucho, pero creo que no es casual que tanto tú y yo, obviamente contaminados el uno por el otro, termináramos eligiendo otro libro, pero no es otro libro cualquiera. Yo creo que es un libro que está muy a la par del Quijote, en el sentido de que también, obviamente, decimos que es un clásico, pero significa varias cosas. Y en este punto significó, creo que es un libro que para la literatura, voy a decir irlandesa, pero también inglesa, inauguró varias cosas, y también para la literatura universal. Famosamente por la época, varios autores, entre ellos Virginia Woolf y otros, exploraron también. William James, uno de tus favoritos, medio lo había adelantado, pero donde se concreta un experimento que todos ellos emprendieron fue en el Ulises, la idea del monólogo interior, ¿no? Que digamos que es famoso por eso el libro, pero en general yo creo que es famoso por cómo está armada la novela y cómo se escribió la novela, ¿no? Sí, empezando por ahí. Sí, el tema del monólogo interior, y además es curioso, y quiero tenerme aquí porque yo creo que todos habíamos oído mucho el monólogo interior. Sin embargo, no todo el libro está escrito en monólogo interior. Si bien buena parte de él, ya entraremos un poco más a hablar de eso, pero sí, desorienta, desconcierta. Yo había leído La señora Dalloway, que está escrito así, me costó mucho trabajo, y bueno,
desde luego no se compara con la complejidad que alcanza Joyce construyendo. Creo que él fue primero, ¿no? Antes que Virginia Woolf con el monólogo. No, me parece que a la par. fue, sí, algo simultáneo. Y también creo que vale la pena ver esto en términos históricos, ¿no? También la década de 1920 fue muy importante literariamente. Me lo señalaba el poeta Eduardo Milán, que en esa misma década, en los años consecutivos del Ulises, se publicó Tierra Baldía, se publicó Trilce de César Vallejo, y en fin, como que hubo una mirada renovada sobre la literatura, ¿no? Sobre todo en la forma y en la manera de escribir, que, por cierto, yo creo que es lo que hoy se olvida, como hoy mucha gente escribe como si esa década no hubiera ocurrido, y se ha elegido un camino, yo creo, no solo distinto, sino más pobre para escribir, ¿no? Pues mucho más comunicativo, y en fin. Sí, porque aquí realmente estamos hablando, bueno, a mí me parece súper innovador, yo quedé realmente sorprendido, más adelante explicaré un poco por qué en términos de lenguaje, pero más allá también del monólogo interior está la estructura en sí de la novela, ¿no? Son 18 capítulos, cada uno se corresponde con una hora del día, no necesariamente cronológicamente, porque pues bueno, no asistimos realmente al desarrollo de 24 horas, y además el Ulises, el nombre que se corresponde con el Odiseo, de la Odisea de Homero. Cada capítulo va montando un paralelismo muy claro con cada uno de los capítulos de la Odisea. Creo que también esto y la forma en la que Joyce se propuso construir esta Odisea moderna es otro de los grandes pues hitos, yo diría, que convirtió en esta novela en lo que sigue siendo ahora, ¿no? Sí, es una locura, y ya hablando, digamos, como de cuestiones de verosimilitud, que es algo que les encanta a los autores realistas, cosa que no fue Joyce ni pertenece a esa tradición, pero digamos que también eligió algunas de las estrategias que emplean ellos, como esto escribiendo además desde Triste, ¿no? Verificaba no solo como la temperatura que hubo en cierta hora del día o cuánto tomaba recorrer de una calle a otra, porque obviamente la cartografía de la novela es Dublín, y pues estaba muy atento a esas cosas, pero también es algo de lo que ya hemos platicado tú y yo, adelantaba, más bien explicaba Borges que al final toda esta estructura que parece como muy limitante en algunos aspectos, en realidad como que libera la verborrea por la que en realidad destaca la novela, ¿no? Y además, esto que tú acabas de mencionar, a mí me lleva a otro punto que creo que también es muy importante, porque creo que estamos hablando de la gran novela también de Dublín, ¿no? O sea, realmente el personaje, o sea, la ciudad de Dublín se convierte en otro personaje más. Como tú lo decías, él escribe este libro desde el exilio. Y es increíble porque de verdad parece que salió a caminar la ciudad y a tomar notas puntualmente de doblando qué esquina venía, qué calle y qué te encontrabas ahí. Hoy hay gente que pues sale y sigue el ejercicio de Joyce tal cual para caminar para caminar la ciudad, para conocer la ciudad. Y es que es así de precisa la narración para reconstruir Dublín. Creo que a mí fue algo que me gustó muchísimo, porque te acerca un poco a los usos, a las costumbres de la ciudad en ese momento, a su gente, a su ritmo. Es algo que yo disfruté muchísimo. Sí, sin duda. Por un lado está esta vertiente que disparó, digamos, esa especie de turismo literario en torno a Dublín, casi una industria, pero al mismo tiempo hay una cosa fantasmagórica que a mí me atrae mucho, donde representa a Dublín como una especie de necrópolis y que se hermana con el resto de la obra de Joyce, porque no solo es Dublín en esas horas y en ese día, sino toda la historia de Dublín y de Irlanda y de Europa, ¿no? Y de cómo se enfrentaron ciertas personas, entre ellas Joyce, a pues esa historia un poco asfixiante con la que vive Irlanda, ¿no? Sí, y creo que son muchos temas ahí, o sea, que creo que enriquecen esta novela. Mucha gente dice que bueno, que no hay tema que no sea abordado ni desmenuzado en este libro. Yo creo que es cierto. Muchos de política, de religión, habla mucho, está presente el tema del judaísmo, porque pues el personaje principal es judío, ¿no? Y de alguna manera es pues medio un apestado de pronto, ¿no? En algunos círculos, definitivamente. Y hablando un poco también de la estructura de la novela, hablábamos que, bueno, ¿no? Son 18 capítulos que se corresponden con distintas horas de un día,
y es que la novela transcurre en un solo día, ¿no? Son más de 700 páginas que abordan pues un solo día en la vida de dos personajes. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero creo que aquí también lo interesante es que cada capítulo, Memo, está contado y narrado con un estilo literario distinto, con un estilo narrativo distinto, ¿no? Sí, así es. Cosa que ha hecho que algunos críticos afirmen que Joyce no tenía un estilo, que eso, otra de ese tipo de provocaciones. Pero sí, es como también pareciera que se adelantara al Ulipo en el sentido de que cada episodio es un juego distinto con reglas completamente distintas, ¿no? Pero sí, como que hacer un resumen pormenorizado de cómo cambia en cada episodio no me atrevería a hacer. No, es imposible, pero o sea, podemos hablar desde el monólogo interior, hay teatro, hay como lenguaje periodístico. Creo que el que más nos ha sorprendido, porque es uno de los más herméticos, es el episodio, me parece que de Circe, donde hay una especie de pequeña historia del lenguaje de la lengua inglesa, porque va desde cómo se hablaba en la Edad Media hasta el argot de Dublín en ese momento, ¿no? Sí, monta un paralelismo además Joyce muy interesante, porque él está en un hospital, ¿no? Acude a asistir al nacimiento de del bebé de la esposa de un amigo, y por qué no, pues echa toda esta, pues sí, o sea, cada párrafo casi reproduce o busca reproducir la manera en la que se hablaba en distintas etapas el idioma inglés, es toda su evolución. A mí otro que me pareció, y es una extravagancia me parece, es que realmente en el capítulo de Sirenas, él casi que se propone hacer música, ¿no? Pero no a fuerza no sé si de ritmo o de rima, sino que realmente él toma elementos, conceptos de la música y los plasma acá, ¿no? Entonces, la verdad, me parece que es, incluso en uno de los libros de notas, él cuentan la anécdota de que cuando él se acerca con un amigo, ¿no? Y le dice, oye, no me digas que no logré lo que Strauss logró en tal pieza, y el amigo le dice, pues no lo lograste, ¿no? Y cuentan que pues Joyce genuinamente se enoja, ¿no? O sea, cuando le dice, no, pues es que no, jamás será lo mismo. Pero creo que todo esto nos traduce un poco que Joyce quería mostrar en este libro que la literatura es el arte que lo puede todo, ¿no? En el que cabe todo y que todo lo puede expresar. Sí, y ahí ya tocamos como cuestiones sobre la personalidad de Joyce, que obviamente era genial, pero también era alguien que estaba muy enamorado de sí mismo. Y pues en algunos casos la novela puede leerse como un experimento fallido, pero al mismo tiempo es admirable que alguien se aventara a ese gran experimento, ¿no? Sí, es absolutamente admirable. Yo estoy de acuerdo contigo, y más allá, porque hemos hablado, si se dan cuenta, un poco de la parte formal de la novela, cómo está escrita, qué buscaba Joyce con esto, pero creo que la gran pregunta también puede llegar a ser, bueno, ¿y de qué trata este libro, no? Sí, pues mira, yo creo que la parte, digamos, humanista, porque obviamente además la novela es un poco enfrentarse a eso, pero sí es cierto que hay como ideas profundas y trata sobre el hombre común, ¿no? Sí. A la mera hora es una novela que vuelve heroico a gente que no es heroica en un sentido histórico, pero pues sí lo es, ¿no? Y es muy conmovedora, es muy conmovedora la novela. Sí, a mí me gustó muchísimo esto que tú dijiste, porque no es la primera vez que lo mencionas. Cuando yo decía, bueno, pero ¿de qué va la novela? Tú dijiste, bueno, es que, o sea, hay odiseas que no necesitan de cruzar un océano ni de rescatar a nadie, y creo que esa es la odisea del día a día. Estamos ante la vida de Leopold Bloom, y Stephen Dedalus. Y Stephen Dedalus, que es un personaje que él ya había presentado. Exacto. En Retrato del artista adolescente. Y finalmente son dos destinos que se entrecruzan a lo largo de un solo día en Dublín. Uno parece buscar, Leopold Bloom ha perdido un hijo hace tiempo, y de alguna manera pues busca recuperar, ¿no?, esta sensación como de paternidad, tener un hijo al que poder volver a recibir, con quien poder ser padre de nuevo. Y por otro lado está Dedalus, que sigue buscando su lugar en el mundo. Yo creo que a la mera hora es una continuación muy directa de Retrato de un artista adolescente, y de cómo se sigue la marcha de una vida artística, ¿no? Yo creo que en ese momento
de la vida de Joyce, que se va a triste, que además es el día que describe de cuando conoció a su esposa Nora. Yo creo que es el momento en que él madura en un sentido, voy a decir material, ¿no? Y más o menos, porque no lo hizo en la realidad, pero o sí o no. En todo caso se enfrentó como a realidades materiales, y yo creo que eso está representado muy bien en el encuentro de estos dos mundos, ¿no? El artista neurótico que es Joyce. Dédalus. Dédalus. Ajá. Y el hombre común que vive hacia afuera y para otras personas y que es muy empático, que es este otro amigo gordito, que se me olvida su nombre. No, ¿quién? No, el otro protagonista. Bloom. Sí, exacto. Ajá. Y yo creo que ellos dos en conjunto conformarían cómo es un artista maduro, ¿no? Y si no mal recuerdo, a lo largo de las notas y cosas que estuvimos leyendo para desmenuzar el libro, entiendo que cada uno de estos dos personajes representa exactamente una faceta, ¿no?, de la personalidad de Bloom. Uno a lo mejor más joven, otro más centrado en años, y eso está ahí pues plasmado. Digo, creo que muchas de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, de todos los temas que están ahí, yo quiero ser muy honesto, yo no identifiqué todos estos temas, realmente fui muy acompañado ahí de notas y de la asesoría también de Memo, que además, quiero decirlo, tú leíste el libro, pues de alguna manera, lo leíste en inglés y luego lo leías en español, ¿cierto? Sí, pero ¿no crees que ya nos estamos metiendo como en, sí, estamos en otra cápsula? Sí, ya estamos ya me estoy adelantando a la última cápsula, pero bueno, solo quería que supieran eso, que tengan como referencia, que realmente hay una lectura aquí muy detallada también del libro, y entre los temas finalmente que yo creo que vale la pena destacar, yo hice aquí una lista. Por ejemplo, está el tema de la literatura, claramente está ahí. Está el tema de la religión, ¿no? Irlanda es compleja, sobre todo en ese tema. El tema del judaísmo, algo que tú señalabas ya, que es la pugna eterna entre Irlanda e Inglaterra, ¿no? Este celo, pues no sé cómo llamarlo, el sentido de orgullo y pertenencia de un irlandés. Sí, pues es una relación colonial que, por cierto, creo que se ha señalado antes. Es un libro como ideal para los mexicanos, ¿no? Que van a entender muy bien sí. como ese tira y afloja. Bueno, digo los mexicanos, pero pues es medio continente americano, en realidad. No, sí, estoy completamente de acuerdo. Es un tema, bueno, el tema de la religión aquí en México, pues siempre ha tenido su manera de arraigar. Y en España, que yo sé que mucha gente de España nos ve, pues creo que el tema es similar. Y es algo que va a estar presente en distintos capítulos de la novela. Y hay otro tema también a mí muy importante, que no sé si es un tema per se, pero precisamente proviene del tema del monólogo interior, porque a través del monólogo interior asistimos a lo que va transcurriendo en la mente del personaje, que muchas veces vemos no se corresponde con lo que el personaje manifiesta, su mundo exterior, o la manera en la que se va relacionando con la gente. Es decir, cuando vemos el monólogo interior, parece que estamos viendo a una persona, y cuando lo vemos interactuar con el mundo exterior, parece que es otra persona. Entonces, a mí esta un poco ruptura, ¿no? Y la manera en la que la refleja me parece súper rica, porque creo que todos somos así en algún momento, y a mí eso me hizo empatizar muchísimo con la novela y con los personajes. Entonces, miren, como les decíamos, yo creo que hay muchos temas aquí que efectivamente no todos están al alcance de una lectura, de una primera lectura, y porque creo que también es un poco de las dos maneras que hay de leer el Ulises, que podría ser una muy entregada a notas, ir leyendo todo lo que el libro trae, las distintas ediciones que vamos a hablar de ellas, y otra, pues entregarse y dejarse llevar por libro y ver qué nos dice. Honestamente, hay todo un estudio, bueno, tú lo sabes mejor que yo, hay toda una academia detrás de este libro que ha dado vida a una serie de publicaciones que acompañan la lectura y buscan hacerle al lector mucho más sencillo esto. Entonces, creo que de esto vale la pena que dejemos aquí esta cápsula hasta ahorita para hablar de estas generalidades del Ulises, y nos vemos en la siguiente cápsula para hablar de todas las notas y traducciones que hay en torno a este gran libro. Entonces, nos vemos muy pronto. Muchas gracias.